La muchacha se embarazó a propósito para evitar la pena de muerte, pero... Hola a todos, disfruten de estos momentos de relajación mientras observan. El mazo de madera golpeó con fuerza, haciendo eco con un seco y sordo ruido en la atmósfera sofocante de la sala del tribunal. Este tribunal condena a Lucy Morales a muerte por el asesinato de Alan Vargas. Una ola de murmullos se extendió por la sala. Había susurros, asentimientos contenidos, pero también sollozos ahogados. De pie en el estrado de los acusados, Lucy ya no podía escuchar nada más que un zumbido constante en los oídos. La sentencia fue como una daga que se le clavaba directo en el corazón, drenándole el último aliento de esperanza. Sus rodillas flaquearon, las piernas le temblaban demasiado como para sostenerla en pie. Dos oficiales de policía se acercaron de inmediato para sujetarla, pero en ese momento, su mirada se posó en el rostro triunfante de Alan Vargas, o mejor dicho, en su gran retrato proyectado en la pantalla, con letras rojas en negrita, el hombre de oro de la ciudad, brutalmente asesinado. Ella no lo había matado. Juró al cielo y a la tierra que jamás lo había hecho. Los gritos desgarradores de su madre, Elena, resonaban desde las gradas del público. La mujer se abalanzó desesperadamente para abrazar a su hija, pero fue detenida por un oficial. Lucy. No. Mi hija es inocente, sáquenla, ordenó una voz fría, y de inmediato, dos oficiales la arrastraron fuera, a pesar de su resistencia. Junto a ella, Michael, el padre de Lucy, permanecía en silencio, con la cabeza gacha. Sus dedos estaban tan apretados que habían perdido el color. No lloraba, pero en sus ojos profundos se albergaba un dolor insoportable. Lucy fue escoltada fuera del tribunal, acosada por la prensa y el público. Los flashes de las cámaras se sucedían sin cesar y preguntas cortantes eran lanzadas hacia ella. Lucy. ¿Tiene algo que decir? ¿De verdad mató a Alan Vargas solo por dinero? ¿Es usted una cazafortuna sin corazón? Una multitud se había congregado frente al tribunal, muchos con pancartas en las manos. Muerte a la asesina. Justicia para Alan Vargas. Alguien le lanzó un tomate. Le golpeó en el hombro, salpicando su uniforme naranja de prisionera. Zorra asquerosa. Mereces morir. Lucy se mordió el labio, conteniendo las lágrimas. Sabía que, incluso si lloraba, nadie le creería. De regreso en la prisión, Lucy fue conducida a su celda. La puerta de hierro se cerró con un estrépito a sus espaldas, encerrándola en ese espacio frío y estrecho. Bajó la mirada hacia sus manos, aún marcadas por los arañazos de su forcejeo con la policía. Bienvenida al infierno. Lucy alzó la vista. Una reclusa de cabello negro azabache y una larga cicatriz bajando por su mejilla la observaba. Soy Valerie. Escuché que mataste a ese millonario famoso. Lucy guardó silencio, negándose a responder. Valerie soltó una risita. No necesitas fingir inocencia. Nadie aquí es un santo. Lucy apretó los puños, pero no replicó. Valerie se encogió de hombros y se alejó, dejando a Lucy desplomada en el suelo. Cerró los ojos, pero todo lo que podía ver era a Alan Vargas desplomándose, la sangre esparciéndose a su alrededor. Y su propia mirada aterrada al encontrar su cuerpo. Ella no lo había matado. ¿Pero quién le cree en la CRE/inversa U00 hería? El aire en la celda era pesado y asfixiante. Lucy se recostó contra la fría pared, con la mirada vacía fija en el suelo agrietado. Los sonidos a su alrededor, el tintinear del metal, los pasos de los guardias, las risas crueles de otras reclusas, todo parecía una pesadilla interminable. Sabía que iba a morir. Si no por la ejecución, entonces por la desesperación que la consumía lentamente. ¿Cómo había llegado todo a ese punto? Afuera, el nombre de Alan Vargas seguía dominando los titulares. Cada canal de noticias importante, cada tabloide, se enfocaba en el caso de Lucy Morales, la mujer despiadada, la asesina sin remordimientos. Como Lucy Morales había planeado el asesinato de Alan Vargas. La amante pecadora, la manipulación,
la traición y el crimen. La familia Vargas exigía justicia, pedía la pena más severa. La retrataban como una cazafortuna sin corazón que usó el amor de Alan solo para desecharlo cuando ya no le servía. Todo había ocurrido demasiado rápido. Menos de una semana después de la muerte de Alan, la policía había encontrado pruebas que condenaban a Lucy, sus huellas en el cuchillo, un video de vigilancia borroso y el testimonio de un testigo anónimo. Demasiado perfecto, demasiado conveniente, como un guión escrito de antemano. Pero ¿quién tenía tanto poder como para manipular la ley y la opinión pública? Vargas y compañía, sede central. Dentro de la lujosa oficina en el último piso, Alan Vargas sonreía mientras observaba las noticias en la pantalla gigante. Reclinándose en su silla, giraba una copa de vino tinto en la mano, el líquido brillando como sangre. La prensa hizo bien su trabajo, murmuró, tomando un sorbo lento antes de mirar al hombre que estaba a su lado. Todo va según el plan, ¿verdad, Rafael? Rafael Domínguez, abogado personal de Alan, asintió. Sí. El jefe de policía ya ha sido sobornado. El fiscal está bajo control. Nadie se atreverá a reabrir el caso. Alan soltó una carcajada. Bien. Esa perra pensó que podía traicionarme y salirse con la suya. ¡Qué ilusa! ¿Y su familia? Preguntó Rafael. ¿Podrían intentar contratar a un abogado para apelar? ¿Su familia? Alan se burló. ¿Una ama de casa y un viejo desempleado? No pueden hacer nada. Además, dejó su copa, sus ojos afilados, ya me aseguré de que cualquiera que intente ayudarla sea silenciado. Celda 17, prisión de San Quintín. Lucy se estremeció al oír abrirse la puerta de la celda. Un guardia entró, seguido por un hombre de traje costoso. Lucy Morales, dijo con voz grave y fría. Lentamente, Lucy levantó la cabeza. Soy Alexander Suárez, el abogado que tu familia contrató para ayudarte con la apelación. Una chispa de esperanza brilló en sus ojos. Mi madre, sí. Ella me pidió que te ayudara. Lucy se puso de pie de inmediato. Quería creer que por fin alguien estaba de su lado. Pero Alexander pronto apagó esa chispa, se acercó y colocó un sobre grueso sobre la mesa. Pero te aconsejo no apelar. Lucy frunció el ceño. ¿Qué acaba de decir? Alexander sonrió con desdén. Hay mucha gente poderosa que no quiere que este caso se reabra. Si te declaras culpable obedientemente, todo terminará rápido. Morirás, pero al menos tu familia estará a salvo. Un escalofrío recorrió la espalda de Lucy. ¿Me estás amenazando? Solo te doy el mejor consejo, dijo Alexander, empujando el sobre hacia ella. Dentro hay una suma considerable de dinero. Si aceptas quedarte callada, tu familia lo recibirá. Lucy apretó los puños. ¿Quién te envió? Alexander sonrió, sin responder. Lucy miró el sobre por un largo momento y, de repente, lo arrojó al suelo. Lárgate. Ahora. Alexander recogió el sobre, suspiró y negó con la cabeza. Eres una tonta, Lucy Morales. Pero pronto lo entenderás. Nadie se enfrenta a Alan Vargas. Cuando la puerta de hierro se cerró de golpe tras él, Lucy se desplomó en el banco, respirando con dificultad. Sabía que Alan Vargas seguía vivo, que seguía moviendo los hilos desde las sombras. Y también sabía que estaba completamente sola. Lucy permanecía acurrucada en un rincón de su celda, las rodillas recogidas contra el pecho, los ojos vacíos fijos en el vacío. Desde su encuentro con Alexander Suárez, todo se había vuelto aún más oscuro. No era solo la sentencia de muerte que pendía sobre ella, sino el creciente miedo por lo que podía ocurrirle a su familia. Si Alan Vargas realmente tenía el poder de manipular la ley, ¿qué sería entonces de su madre Elena y de su padre Michael? Apenas había dormido en varias noches. En la oscuridad de la prisión de San Quintín, pensamientos aterradores la devoraban, pedazo a pedazo. Iba a morir, pero no quería morir. Te ves patética, dijo Valerie, dejando caer una bandeja metálica de comida frente a Lucy con tono burlón. Lucy no respondió.
Ya se había acostumbrado al desprecio de las demás reclusas. A sus ojos, ella no era más que una asesina a sangre fría, una cazafortuna sin alma. Una risa se oyó desde la esquina del cuarto. Escuché que te ejecutarán pronto, Lucy, dijo otra interna, Marisa, apoyada contra la pared, masticando perezosamente un trozo de pan rancio. Me pregunto cómo lo harán. ¿Inyección letal? ¿O te colgarán? Lucy permaneció en silencio, pero apretó los puños con fuerza. Marisa disfrutaba viendo su reacción. Seguro que te arrepientes de haber matado a Vargas, ¿no? No lo maté, murmuró Lucy. Marisa alzó una ceja. Ah, ¿no? Entonces, ¿por qué todo el mundo dice que sí? Lucy no contestó. Se levantó, dejando la comida intacta, y se acercó a la puerta de la celda. Cuando finalmente estuvo sola, pensó en las pocas opciones que le quedaban. No podía escapar. Nadie creía en su inocencia. No podía esperar un juicio justo cuando todo ya estaba comprado y controlado. Pero, ¿y si existía una forma de retrasar su ejecución? Recordó algo que había leído en algún lugar. Por ley, no se puede ejecutar a una mujer embarazada. Una idea audaz, temeraria, cruzó fugazmente su mente. No quería morir. Pero para sobrevivir, tendría que hacer algo que nunca antes se había atrevido a considerar. Una semana después, Lucy se encontraba frente a la oficina de George Ramírez, uno de los guardias superiores en San Quentin. Ramírez era un hombre de mediana edad, con el cabello al rape, mirada aguda y un hedor permanente a cigarro pegado a la piel. No era tan cruel como otros guardias, pero tampoco era un buen hombre. Lucy sabía que tenía cierta debilidad por las reclusas jóvenes. Respiró hondo y golpeó la puerta. Adelante. Lucy empujó la puerta, el corazón latiéndole con fuerza. Ramírez levantó la vista desde su escritorio, alzando una ceja. ¿Lucy Morales? ¿Qué quieres? Lucy tragó saliva, intentando mantener la voz firme. Yo quiero hacer un trato. Ramírez sonrió con sorna, recostándose en su silla. ¿Un trato? ¿Y qué puede ofrecerme una prisionera como tú? Lucy apretó las manos, clavándose las uñas en las palmas. Luego dio un paso lento hacia adelante. Creo que sabes a qué me refiero. Ramírez la observó por un largo momento antes de esbozar una sonrisa lasciva. Ah, ya veo por dónde vas. Se levantó, acercándose, los ojos oscuros llenos de expectativa. Pero dime, ¿por qué? Lucy no respondió. Ramírez le levantó la barbilla, obligándola a mirarlo a los ojos. ¿Crees que si te embarazas no te ejecutarán? Lucy contuvo el asco en la garganta. No contestó, pero su mirada lo decía todo. Ramírez soltó una carcajada baja. Astuta. Pero, ¿estás segura de que podrás soportarlo? Si la gente se entera, te odiarán aún más. Lucy cerró los ojos, sin decir una palabra. Ramírez se encogió de hombros. Tú decides. Esa noche, Lucy se sentó en la esquina de su celda, temblando. Se sentía sucia. Humillada. Asqueada de sí misma, pero no lloró. No se permitió llorar. Afuera, el sonido de los pasos de los guardias se desvanecía en la distancia. Lucy se abrazó con fuerza, la mirada vacía puesta en la pequeña ventana, muy arriba. Había sacrificado su dignidad por una oportunidad de vivir. Pero, ¿de verdad sobreviviría? A la mañana siguiente, Lucy despertó con una fuerte náusea. Se tambaleó hasta la esquina de la celda, apoyándose en la pared mientras vomitaba con violencia. Una oleada de mareo casi la hace caer. ¿Qué te pasa, Morales? ¿Ya estás preñada? Se burló Valerie. Las demás internas la miraron, con ojos llenos de burla y desprecio. Marisa, como siempre, fue la más cruel. Eres basura. Apuesto a que hiciste algo asqueroso para escapar de la pena de muerte, ¿no? Lucy no respondió. Se limpió la boca con la manga y trató de mantenerse en pie. Pero las risas a su alrededor eran como cuchillas que le atravesaban el alma. Marisa se acercó más, inclinándose para susurrarle al oído. ¿Crees que tener un bebé te va a salvar? Solo estás trayendo al mundo a un bastardo, uno que todos odiarán tanto como a ti. Lucy se dio la vuelta, obligándose a ignorarlas.
pero sabía que eso era solo el inicio de una pesadilla aún peor. La noticia del embarazo de Lucy Morales se propagó como un incendio. Los medios no tardaron en aprovechar el escándalo, inundando los titulares con especulaciones feroces. Lucy Morales, asesina o maestra manipuladora. La madre asesina, ¿realmente está arrepentida? Usar a un bebé como escudo. Lucy Morales no tiene vergüenza. Los noticieros se abalanzaron sobre la historia. Durante un segmento nocturno, la periodista Laura Castillo sostuvo un fajo de documentos mientras miraba directamente a la cámara con una mirada aguda. Señoras y señores, este es un caso sin precedentes. Una mujer condenada a muerte que ahora intenta usar a su hijo no nacido como medio para retrasar su ejecución. Esta acción podría considerarse una ofensa al sistema judicial y a las verdaderas víctimas del crimen. En las redes sociales, miles de comentarios furiosos llegaban cada minuto. ¿Cree que somos idiotas? Estar embarazada no la hace inocente. Pobrecito del bebé. Nacerá de una asesina. Deberían ejecutarla inmediatamente. No dejen que alguien así siga existiendo. Las palabras crueles eran como piedras, lanzadas sin piedad contra alguien que ya se estaba ahogando en el fondo del abismo. La familia de Lucy tampoco escapó de la furia pública. Su madre, Elena, fue rechazada por los vecinos. Cuando iba al mercado a comprar comida, los vendedores le daban la espalda, negándose a atenderla. Algunos incluso le arrojaron vegetales podridos. Lárguese. No queremos venderle a la madre de una asesina. Elena solo pudo bajar la cabeza y alejarse en silencio, con el corazón hecho trizas. Su padre, Mako, fue despedido de su trabajo como guardia de seguridad en un edificio de oficinas. No queremos ninguna relación con la familia Morales. A nadie le importaba si eran inocentes. A nadie le importaba la verdad. Solo necesitaban a alguien para culpar, alguien en quien volcar su ira. En su celda, Lucy estaba sentada en la cama, acurrucada, con una mano sobre su estómago. No sabía si ese hijo era un milagro o una maldición. Todos creían que lo usaba para escapar del castigo. Pero la verdad era que solo quería más tiempo. ¿Era ella realmente una persona despreciable? No tenía a nadie con quien hablar. Nadie en ese lugar confiaba en ella. La puerta de la celda crujió de repente y una guardia entró. Morales, tienes visita. Lucy alzó la mirada, sorprendida. ¿Quién querría verla ahora? La sala de visitas de la prisión de San Quintín era fría y asfixiante. Al entrar, vio a sus padres sentados del otro lado del vidrio. Mamá. Papá. Elena se cubrió la boca con una mano, luchando por contener los sollozos. Mako lucía mucho más viejo, con los ojos hundidos por noches sin dormir. Lucy levantó el teléfono, su voz temblaba. ¿Les han hecho daño? Michael negó con la cabeza, pero Elena ya no pudo contenerse. Las lágrimas le rodaban por las mejillas mientras decía entrecortadamente, dicen que hiciste algo terrible, que te embarazaste a propósito para evitar tu sentencia. Lucy cerró los ojos, el dolor cubriéndola como una ola. Mamá, no tenía otra opción. ¿Pensaste siquiera en el niño, Lucy? Interrumpió Mako, su voz baja pero pesada. Tendrá que vivir bajo la sombra de una madre condenada a muerte. Estará maldito por el mundo incluso antes de nacer. Un escalofrío recorrió la espalda de Lucy. Aún no se acababa todo, dijo, tratando de aferrarse a su última chispa de esperanza. Todavía puedo luchar. ¿Luchar? Elena negó con la cabeza. ¿Sabes por todo lo que hemos pasado? Le arrojaron piedras a nuestra casa. Nos amenazaron de muerte. Lucy se quedó helada. ¿Lucy? La voz de Elena se quebró. Ya no podemos vivir así. Tenemos que irnos de la ciudad. ¿Qué? No tenemos otra opción. Si nos quedamos, no nos dejarán vivir en paz. Sintió como si unos dedos helados le apretaran el corazón. Estaba a punto de perderlo todo. Las últimas personas a las que podía aferrarse, su propia familia, la iban a dejar atrás. Lo siento, susurró. Michael apretó los puños.
Si de verdad te arrepientes, entonces prepárate para enfrentar las consecuencias. Dicho eso, dejó el teléfono y se levantó. Elena miró una última vez a su hija con lágrimas en los ojos antes de seguirlo en silencio. Lucy solo pudo quedarse allí, con las manos temblorosas apoyadas contra el cristal frío. Había cambiado su dignidad por sobrevivir. Pero ahora había perdido a su familia. El mazo golpeó el escritorio de madera con contundencia, concluyendo el infame juicio de Lucy Morales. Clara Jameson permaneció sentada, los ojos fijos en los gruesos expedientes del caso. Era una abogada joven, nueva en la profesión, pero no se dejaba llevar por la opinión pública. A su alrededor, la gente comenzaba a levantarse, hablando animadamente sobre el juicio. La mayoría expresaba satisfacción de que una asesina como Lucy Morales hubiera sido condenada a muerte. Clara, aunque jamás había conocido a Lucy, había sentido desde el inicio que algo no encajaba en ese caso. Clara, ¿no te vas? Una voz la sacó de sus pensamientos. Arro Richard Núñez, un colega mayor y más experimentado. Richard, ¿no crees que haya algo raro en este caso? Preguntó Clara, hojeando las páginas del expediente. Richard soltó una risita suave y le dio una palmada en el hombro. ¿Raro? Clara, eres muy ingenua. Lucy Morales es una asesina. Todas las pruebas están en su contra. El caso está cerrado, pero nadie la vio cometer el crimen. Solo hay pruebas circunstanciales y hallazgos forenses débiles, frunció el ceño. ¿A nadie le parece sospechoso lo rápido que se resolvió todo? Déjame darte un consejo, Clara. Aléjate de este caso. Si quieres conservar tu carrera en esta ciudad, no seas tan tonta como para enfrentarte a gente poderosa. Richard le lanzó una mirada significativa antes de marcharse. Clara lo observó alejarse, con el corazón encogido. Alan Vargas. Ese nombre resonaba en su mente. Un empresario poderoso, un hombre capaz de manipular a la prensa y a la justicia. Si realmente estaba involucrado en este caso, entonces lo que Clara planeaba hacer podría ponerla en peligro. Pero la justicia importaba más. Esa noche, Clara se quedó trabajando hasta tarde en la oficina, revisando todo el expediente del caso. Imprimió cada declaración de testigos, cada informe de investigación, cada resultado de autopsia. Sentada en su escritorio, la lámpara arrojaba su luz sobre las altas pilas de papel. La causa de muerte de Luis Montiel, la supuesta víctima, se había determinado como una puñalada fatal en el pecho. El arma homicida fue encontrada en un contenedor de basura cerca de la escena del crimen, con las huellas dactilares de Lucy. El problema era, no había rastro de sangre de Luis en el cuchillo. Clara se congeló. Volvió a revisar el informe forense. Ninguna gota de sangre. Un arma homicida usada para apuñalar a alguien y sin una sola gota de sangre en ella. Frunció el ceño con fuerza. Si esa prueba no era sólida, ¿por qué el tribunal la aceptó tan fácilmente? Tomó su teléfono y marcó el número de alguien en quien confiaba, Michael Ortega, un periodista de investigación veterano. Lucy Morales seguía sentada, acurrucada en un rincón de su celda, con la mirada perdida en la pared. Había perdido toda esperanza. Durante días, había sido objeto de burlas por parte de las demás reclusas, despreciada por el público, y ahora, incluso su familia la había abandonado. Había pensado en la muerte. Tal vez, si moría, todo terminaría de una vez. La puerta de la celda chirrió al abrirse. Una voz llamó: Morales, tienes un abogado aquí para verte. ¿Un abogado? Lucy frunció el ceño. Ella no había contratado a ningún abogado. Al entrar en la sala de visitas, una mujer joven con largo cabello negro, vestida con un traje profesional impecable, la esperaba. Clara Jameson. Lucy se sentó, con los ojos vacíos. Clara la miró fijamente y habló. Soy Clara Jameson, abogada. Estoy aquí porque no creo en tu condena. Lucy soltó una risa seca, cargada de amargura. Ah, sí. Todo el mundo cree que soy una asesina, y de repente una joven abogada cree que podría ser inocente.
Nunca dije que fueras inocente, respondió Clara con firmeza. Pero sí creo que hay algo muy sospechoso en tu caso. Y quiero descubrir la verdad. Lucy la miró a los ojos. Alguna vez había creído en la justicia. Pero ahora sabía que todo era una mentira. Nadie puede ayudarme, dijo Lucy con frialdad. Si eres lista, te darás la vuelta y te olvidarás de mí. No, dijo Clara con firmeza. He revisado los archivos del caso. Hay demasiadas inconsistencias. Por ejemplo, el cuchillo supuestamente utilizado como arma homicida no tenía sangre. ¿Alguna vez te preguntaste por qué? Lucy permaneció en silencio. Era la primera vez que alguien le hacía esa pregunta. Clara continuó. Y otra cosa, el juicio fue apresurado, y todos los testigos parecían preparados. No puedo ignorar esas señales. Lucy entrecerró los ojos. ¿Crees que Alan Vargas está involucrado? Clara asintió. Aún no puedo probarlo, pero si él realmente manipuló este caso, quiero encontrar las pruebas. Lucy soltó una carcajada seca, pero esta vez no era amarga. Era la risa de alguien que ya lo había perdido todo. No lo entiendes, Clara Jameson. Él no es alguien a quien puedas derrotar. Clara apretó los labios. Lo sabía. Pero no podía echarse atrás. Lucy, si logro probar tu inocencia, ¿lucharás? Lucy bajó la mirada a sus manos, aún marcadas por los golpes que había recibido. Estaba agotada, pero en su interior quedaba una chispa de esperanza. Alzó la vista y miró a Clara a los ojos. Pruébalo. Si lo haces, no me rendiré. Clara asintió. Encontraré la verdad. Aunque eso signifique enfrentarme a Alan Vargas. Lucy cerró los ojos y exhaló lentamente. La verdadera batalla apenas comenzaba. Clara Jameson salió de la prisión de San Quentin con la mente nublada por pensamientos. Su conversación con Lucy Morales había reafirmado sus sospechas. Había demasiadas irregularidades en ese caso. Pero si Alan Vargas estaba realmente implicado, ella no podría investigarlo sola. Necesitaba a alguien con experiencia y suficiente coraje para ayudarla. Se detuvo frente a un pequeño café escondido en una zona tranquila de la ciudad, donde había quedado con Michael Ortega, un periodista de investigación veterano. Michael estaba sentado en un rincón, cabello entrecano y mirada afilada, los ojos de alguien que ya ha visto demasiados secretos oscuros del mundo. Clara Jameson, ¿cuánto tiempo?, saludó Michael cuando ella se sentó. Me han dicho que estás metida en un caso peligroso. Clara tomó un sorbo de su café y lo miró seriamente. Michael, ¿crees que Lucy Morales realmente mató a Luis Montiel? Michael esbozó una sonrisa sarcástica, cruzando los brazos. Lo creía. Pero si estás aquí, es porque has encontrado motivos para dudar. Clara colocó una carpeta sobre la mesa. He revisado el caso. El arma homicida sin sangre, la hora de la muerte que no concuerda con los testimonios, todas las pruebas en su contra son demasiado perfectas, como si alguien las hubiera preparado con anticipación. Michael hojeó algunas páginas, frunciendo el ceño. Su expresión se oscureció. Alan Vargas, murmuró. Clara asintió. Y creo que él fue el arquitecto de todo. Pero necesito pruebas. Michael se reclinó en su silla y suspiró. He investigado a Vargas antes. Es muy hábil tapando sus huellas. Pero hay una persona que podría saber la verdad. ¿Quién? Martin Harris, un ex investigador. Fue el primer oficial asignado al caso Montiel. Luego lo trasladaron de forma repentina, sin explicación. Clara frunció el ceño. ¿Crees que descubrió algo? Michael asintió. Si alguien sabe cómo Vargas manipuló el caso, es él. El problema es, desapareció. 2 días después, Michael y Clara siguieron el rastro de Martin Harris. Fueron a su antigua casa, pero los vecinos dijeron que se había marchado justo después de ser reasignado. Parece que alguien no quería que hablara con nadie, murmuró Clara. En casos como este, no existen las coincidencias, respondió Michael, observando la calle silenciosa. Tenemos que encontrar una forma de contactarlo. Una idea cruzó por la mente de Clara.
Sacó su teléfono y buscó un antiguo artículo escrito por Michael sobre corrupción policial. En este artículo mencionaste una fuente interna. ¿Era Martin? Michael la miró sorprendido y luego sonrió. Astuta. Sí, pero nunca revelé su nombre. Si me ayudó una vez, tal vez lo haga de nuevo. Después de intensos esfuerzos, finalmente rastrearon el paradero de Martin Harris, una pequeña casa en las afueras de la ciudad. Cuando Michael golpeó la puerta, hubo una larga pausa antes de que se escucharan pasos lentos acercándose. La puerta se abrió con un chirrido, revelando a un hombre de unos 50 años, rostro demacrado y ojos desconfiados. No compramos nada, dijo Martin con brusquedad. Michael levantó las manos en señal de paz. Martin, soy yo, Michael Ortega. Necesitamos hablar del caso de Lucy Morales. Martin se congeló. Sus ojos se posaron en Clara, luego volvieron a Michael. Váyanse. No quiero saber nada más de ese caso, dijo, intentando cerrar la puerta. Michael la bloqueó con el pie. Tú conoces la verdad, ¿cierto? Te sacaron de la investigación porque descubriste algo. Martin permaneció en silencio por un largo momento, luego suspiró y se apartó. Entren. Pero no prometo nada. Dentro de la casa, escasamente iluminada, Martín se sentó pesadamente en una silla desgastada, encendió un cigarro con manos temblorosas. El caso de Lucy Morales intenté investigar, pero apenas unos días después de recibir el expediente, me reasignaron sin explicación. Me reemplazaron por alguien dispuesto a seguir las órdenes de Alan Vargas. ¿Tienes alguna prueba? Preguntó Clara. Martin soltó una carcajada amarga. ¿Pruebas? Si tuviera alguna, ya estaría muerto. Michael apretó los puños. Pero sabes algo, ¿verdad? Martín se quedó callado otro rato. Luego se inclinó hacia un cajón, lo abrió y sacó un sobre viejo, lleno de documentos y una fotografía en blanco y negro. ¿Quién es este? Preguntó, con el corazón acelerado. James Castillo, respondió Martin. Era el guardaespaldas personal de Alan Vargas. Pero creo que también fue el asesino que mató a Luis Montiel. Clara y Michael intercambiaron una mirada. Finalmente, tenían una pista crítica, alguien que podía vincular directamente a Alan Vargas con el asesinato. Pero eso también significaba que estaban peligrosamente cerca de la verdad. Al salir de la casa de Martin Harris, no notaron el coche negro aparcado no muy lejos. En su interior, un hombre vestido de traje oscuro levantó el teléfono. Están indagando en el caso. ¿Quieres que me encargue? Hubo una pausa en la línea antes de que una voz familiar, fría y poderosa, hablara. Veamos hasta dónde llegan. Pero si cruzan la línea, asegúrate de que no tengan oportunidad de regresar. La llamada terminó y el coche se alejó sigilosamente, desapareciendo en la noche. Clara y Michael salieron de la casa de Martin Harris con renovada determinación. La prueba que acababan de obtener, la fotografía de James Castillo, guardaespaldas personal de Alan Vargas, junto a Luis Montiel, abría un nuevo camino en su investigación. Sentían que habían dado un paso más hacia la verdad, pero también sabían que el peligro apenas comenzaba. Durante el trayecto de regreso, Clara no apartaba la vista de la foto. Estudiaba el rostro de James Castillo, alguien de quien nunca había oído hablar, pero que ahora parecía ser la pieza clave del caso. Si él había sido quien cometió el asesinato, entonces Alan Vargas, un hombre con riqueza e influencia ilimitadas, era el titiritero moviendo todo desde las sombras. Tenemos que encontrar la forma de contactar a James, dijo Clara mientras se detenían frente a una casa deteriorada donde Michael creía que podrían conseguir más pistas. Si logramos llegar a él, no quedarán dudas. Michael la miró con seriedad. Sí. Pero debemos tener cuidado. Alan no se quedará de brazos cruzados mientras sus secretos se desmoronan. Clara suspiró. No podemos detenernos. No podemos dejar que Lucy siga sufriendo. Michael asintió sin decir nada más. Bajaron del coche y se dirigieron hacia la casa. En una pequeña habitación, Michael extendió los documentos que Clara había traído. Lo tenían casi todo,
salvo una pieza final del rompecabezas. Necesitaban confirmar la relación entre James Castillo y Alan Vargas. Necesitamos a alguien que conozca a James, dijo Clara, sus ojos encendidos de determinación. Alguien que haya trabajado con Alan o que pueda contarnos sobre su pasado. Michael frunció el ceño. No olvides que Alan no deja cabos sueltos. No será fácil rastrear a la gente que trabaja para él, lo sé, admitió Clara. Pero tenemos que intentarlo. Justo cuando terminaba de hablar, el teléfono de Michael sonó. Miró la pantalla y sus ojos se agrandaron. El nombre que aparecía era James Castillo. Clara lo miró boquiabierta. Es él. Michael le hizo una seña para que guardara silencio y contestó la llamada. Hola. Una voz profunda y endurecida respondió al otro lado. Si están buscándome, será mejor que se detengan. Michael mantuvo la calma. James, solo queremos la verdad. ¿Por qué estabas en la escena del asesinato de Luis Montiel? El silencio se prolongó unos segundos. Luego, James soltó una risa seca. ¿Creen que saben lo que están haciendo? No me arrastren a su juego. Alan Vargas puede borrar toda evidencia con un chasquido de dedos. Clara apretó los puños, conteniendo su rabia, pero no perdió la compostura. Ya tenemos pruebas suficientes para demostrar que fuiste tú quien lo mató. James bufó. ¿Y qué creen que pueden hacer con eso? Todo ya está en marcha. No jueguen con fuego si no quieren quemarse. Mako bajó el teléfono lentamente, pálido. No soltará nada fácilmente. Clara lo miró con determinación. No creo que vaya a ganar. Tenemos que seguir, por muy peligroso que sea. 2 días después, Clara recibió una llamada inesperada. La voz al otro lado de la línea era una que nunca habría imaginado escuchar, Teresa Vargas, la madre de Alan Vargas. Clara, dijo la mujer con voz apagada, como si mirara por encima del hombro para asegurarse de que nadie la oía. Sé que estás buscando la verdad sobre la muerte de Luis Montiel. Tengo algo importante que necesitas saber. El corazón de Clara se aceleró. ¿Qué puede decirme? Hubo una pausa pesada. Luego, la voz de Teresa tembló. Alan, mi hijo, comenzó, la voz rota. Fue él quien mató a Luis. No quise creerlo, pero ya no puedo ignorarlo. Alan contrató a James Castillo, y lo encubrieron todo. Clara aferró el teléfono con fuerza, una chispa de esperanza encendiéndose en su interior. ¿Tiene pruebas? Silencio. Entonces Teresa susurró. No puedo decir mucho. Pero, testificaré. Alan no puede escapar de esto. Al día siguiente, Clara y Michael fueron a una de las firmas de abogados más prestigiosas de la ciudad para preparar la apelación. Clara sentía que salía de una pesadilla. Aunque por fin habían reunido suficiente evidencia para reabrir el caso, sabían que aún estaban rodeados de peligro. Cada paso que daban podía ser obstruido por fuerzas invisibles. Tenemos que hacerlo rápido, dijo Michael, con los ojos llenos de determinación. Si esperamos demasiado, todo volverá a enterrarse. Clara asintió mientras organizaba los documentos, aferrándose a la esperanza de que, por fin, se haría justicia. Pero lo que no sabían era que, mientras más se acercaban a la verdad, más se inquietaba a Alan Vargas. Cada paso que Clara y Michael daban, por distante que pareciera, le hacía sentir la amenaza acercándose. Al día siguiente, Clara y Michael llegaron a la casa de Teresa Vargas, donde habían acordado reunirse. Al bajarse del coche, Clara sintió una inquietud crecer en su interior. A pesar de la promesa de Teresa de ayudar, no podía deshacerse de la sensación de que algo iba mal. Sabía que Teresa era la madre de Alan. Y eso, en este caso, lo complicaba todo. Pero Clara no podía permitir que los lazos personales se interpusieran en el camino de la justicia. Cuando llegaron, una atmósfera pesada envolvía la vieja casa. Teresa ya los esperaba en la sala. Su cabello plateado caía suelto sobre sus hombros, el rostro cansado, pero los ojos llenos de resolución. Hola, Clara, Michael, dijo suavemente, su rostro aún conservando cierta dignidad. Pasen. Hay mucho que debo contarles. Clara y Michael entraron,
sintiendo cómo la tensión se hacía más densa. Michael le dio una ligera señal a Clara. Ambos sabían que debían proceder con cuidado. Si Teresa había decidido decir la verdad, este podía ser el punto de quiebre que tanto necesitaban en el caso. Ella los invitó a sentarse y respiró profundamente antes de comenzar. Clara, Michael, no tienen idea de lo que he soportado todos estos años. Alan es mi hijo, pero lo he visto transformarse en alguien irreconocible. Él ya no es el niño que crié. Su voz se quebró, los ojos llenos de lágrimas contenidas. Fui cobarde por quedarme en silencio tanto tiempo. Clara la escuchaba con atención, el corazón encogido. No puede seguir callando. Tiene que contarnos todo. Teresa asintió, mirando sus manos antes de soltar un suspiro profundo. Alan contrató a James Castillo para matar a Luis Montiel. Lo hizo porque temía que Luis expusiera sus negocios ilegales. Todo empezó allí, con la muerte de Montiel. Michael tomaba nota con rapidez, su mente acelerada. ¿Está diciendo que Alan orquestó todo? ¿Y que James fue quien cometió el asesinato? Sí, Teresa asintió con seriedad. Pero Alan no solo mató a Montiel. Hizo todo lo necesario para encubrir la verdad. Las pruebas, los testimonios, todo fue manipulado para culpar a Lucy por algo que jamás hizo. Clara sintió como algo dentro de ella se rompía. Las palabras de Teresa lo explicaban todo. Siempre había sentido que algo no cuadraba. Ahora, por fin, la madre de Alan había levantado el velo de engaños que mantenía la verdad oculta. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Clara, con la voz algo temblorosa. ¿Testificará? ¿Irá al tribunal a decir todo esto? Teresa dudó, sus ojos llenos de lucha interna. Lo sé. Sé que esto cambiará mi vida para siempre. Alan es mi hijo, pero ha hecho cosas imperdonables. Si permanezco en silencio, mi conciencia jamás estará en paz. Michael le colocó una mano en el hombro con delicadeza. No tendrá que hacerlo sola. Clara y yo estaremos con usted. Protegeremos la verdad. 2 días después, Clara, Michael y Teresa se encontraban en el tribunal. Clara sostenía un expediente repleto con todas las pruebas proporcionadas por Teresa. La madre de Alan Vargas estaba a punto de convertirse en la testigo clave, y Clara sabía que esta era la única oportunidad de Lucy para recuperar su libertad. Cuando comenzó el juicio, la sala se sumió en un pesado silencio. Alan Vargas estaba presente, con expresión fría, los ojos clavados en quienes ahora estaban contra él. Clara dio un paso adelante, con los documentos en mano, la voz firme. Su señoría, dijo, tenemos pruebas suficientes para demostrar que el acusado, Alan Vargas, fue el autor intelectual del asesinato de Luis Montiel. La sala contuvo el aliento. Todos los ojos estaban sobre Clara. El rostro de Alan permanecía inexpresivo, pero comenzaban a formarse gotas de sudor frío en su frente. Su mirada se volvió más cortante, como si intentara intimidarla, pero Clara no tenía miedo. Tenemos el testimonio de Teresa Vargas, madre del acusado, quien afirma que Alan contrató a un asesino, James Castillo, para silenciar a Luis Montiel, que iba a denunciar sus actividades ilegales. Entonces, Teresa Vargas se levantó y caminó hacia el estrado. Un murmullo recorrió la audiencia. Nadie esperaba que la madre de Alan testificara contra él. Alan abrió los ojos con sorpresa, su fachada inmutable tambaleándose por primera vez. Teresa se acercó al estrado con pasos lentos pero seguros. Ya no puedo callar más, dijo con voz rasposa pero firme. Todo lo que diré aquí es verdad. Alan hizo todo esto. Y ya no me quedaré en silencio. Alan se levantó de golpe, el rostro enrojecido de ira. Madre. ¿Qué estás haciendo?, rugió, pero Teresa no lo miró. Se dirigió al juez con el rostro firme. Mi hijo, estabas equivocado. Y no permitiré que mi conciencia cargue con tus pecados. La sala estalló en caos como nunca antes. Los fiscales, abogados y cada persona presente giró la atención hacia Alan Vargas. Allí estaba él, sin poder defenderse.
Las pruebas eran contundentes y el testimonio de Teresa Vargas fue el golpe final. Alan ya no tenía dónde esconderse. Con el nuevo juicio en marcha, la luz de la justicia por fin brillaba sobre Lucy Morales. Todo lo que había ocurrido, el dolor, el sufrimiento, la injusticia que había soportado, comenzaba a ser expuesto por lo que realmente era. Pero la justicia nunca llega sin sacrificios. La verdad conllevaba un precio elevado, la caída de un hijo y la pérdida de una madre. Sin embargo, lo que más importaba era la resistencia de Lucy, el coraje de Clara, Michael, e incluso Teresa Vargas, quienes habían luchado para sacar la verdad a la luz. Una tarde sofocante, justo después del testimonio de Teresa, Clara y Michael presentaron todas las pruebas recopiladas ante el tribunal. La tensión era insoportable, nadie se atrevía a respirar demasiado fuerte. Sentada fuera de la sala, Clara entrelazaba las manos con fuerza, con la mente acelerada. ¿Será esto suficiente para cambiarlo todo?, pensaba con ansiedad. Dentro, Alan Vargas estaba sentado en el banquillo de los acusados, contrayéndose cada vez que escuchaba una nueva declaración en su contra. Mantenía su semblante frío y distante, pero Clara podía ver el miedo en sus ojos. Toda su vida, construida sobre mentiras y manipulación, se desmoronaba frente a él. Cuando el juicio se reanudó, el juez se puso de pie para anunciar el veredicto final. La sala entera quedó en absoluto silencio. Una sola sentencia decidiría el destino de tantas vidas. Con base en la evidencia clara y el testimonio veraz de la señora Teresa Vargas, declaró al acusado, Alan Vargas, culpable. Sus acciones al manipular la ley y destruir la vida de Lucy Morales son innegables. Un suspiro colectivo recorrió el tribunal. Alan giró la mirada hacia su madre, con rabia ardiendo en sus ojos, pero no podía hacer nada. Teresa permaneció firme. Era madre, sí. Pero ya no podía ignorar la verdad. Alan había dejado de ser un héroe para el público. Ahora era un criminal condenado. Su poder, su riqueza, su influencia, todo lo que había construido, se hizo trizas como un cristal roto. Después de soportar meses de sufrimiento, Lucy Morales fue finalmente declarada inocente. Cuando el juez pronunció su absolución, una ola de emociones la envolvió. No era alegría. Era alivio. El peso de la injusticia que la había sofocado durante tanto tiempo por fin se aligeraba. Al salir del tribunal, sus pasos eran más livianos que nunca. Vio a quienes nunca dejaron de creer en ella esperándola fuera. Entre ellos estaban Clara y Michael, saludándola con sonrisas triunfantes. Lo logramos, Lucy, dijo Clara, con una voz cargada de felicidad y emoción. La verdad por fin salió a la luz. Lucy miró a Clara y a Michael, las lágrimas brotando sin control. Clara y Michael se acercaron, colocando sus manos sobre sus hombros en un gesto de apoyo. Todo el dolor, la rabia, la desesperación, finalmente se disipaban. Lucy ya no era la mujer injustamente condenada que la sociedad había señalado. Era una sobreviviente, un símbolo de resistencia y una prueba de que la justicia, por muy tardía que sea, aún puede prevalecer. Al salir del tribunal, el aire era fresco y claro, un contraste total con el calor sofocante del interior. Las nubes flotaban perezosamente en el cielo, como los primeros rayos de luz tras una larga y oscura tormenta. Lucy caminó más allá de las grandes puertas del tribunal, saboreando la sensación de verdadera libertad por primera vez en mucho tiempo, y el niño que crecía dentro de ella, una vez símbolo de carga, ahora era un símbolo de esperanza. Ese bebé no nacería entre el miedo y la desesperación, sino en un mundo donde su madre, al fin, podía respirar, podía vivir. Clara, Michael y Lucy caminaron juntos hacia un futuro incierto pero lleno de esperanza. Ya no tenían que sentir miedo, ya no debían ser perseguidos por los fantasmas del pasado. El hijo de Lucy crecería en un mundo donde su madre no era una víctima, sino una luchadora. Nunca permitiría que su pasado oscuro la definiera. Iba a vivir, no solo por ella, sino por su hijo. Cuando salieron del tribunal, estallaron aplausos entre la multitud reunida afuera. Eran personas que habían seguido el caso, los que creyeron en la justicia.
Lucy alzó la vista al cielo, sabiendo que un nuevo capítulo en su vida acababa de comenzar. El camino por delante no sería fácil, pero ahora contaba con el apoyo de verdaderos amigos y, más importante aún, con fe en la justicia. La justicia había vencido. Lucy, con una fuerza inquebrantable y perseverancia, había superado la mayor prueba de su vida. Y ahora, no era solo madre, era un símbolo de valor y resistencia. La historia de Lucy Morales es testimonio del poder de la perseverancia y de la fe en la justicia. Incluso frente a una condena injusta, sufrimiento y aislamiento, Lucy nunca perdió la esperanza. Y al final, fue reivindicada. Este caso nos recuerda que la justicia puede retrasarse, pero nunca borrarse. La determinación, el coraje y la búsqueda de la verdad pueden vencer incluso las adversidades más oscuras. Y por encima de todo, demuestra que la amistad, el apoyo y la confianza son las fuerzas más poderosas en la lucha por la justicia. Para seguir compartiendo historias conmovedoras casi todos los días, estamos muy agradecidos por su apoyo. Nos vemos pronto.